Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy para esta grandiosa charla. Como todos ustedes saben, el país y el mundo están enfrentando una situación muy compleja y allí que haya unos efectos demasiado adversos, sobre todo para las medianas y pequeñas empresas. El gobierno nacional ha adoptado un sinnúmero de medidas de manera que permitan paliar un poco los efectos de esta crisis sanitaria y económica. Y entre ellos es uno de los temas que se van a hablar el día de hoy a través de un proceso abreviado que implementó pues, en este estado de excepción el gobierno nacional. Para la presente charla pues, tendremos la participación de Vanessa Montoya. Vanessa es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Comercial y su área de práctica es el Derecho Societario y el Derecho de Consumo. Vanessa, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a todas las personas pues, que nos están viendo en este momento, que nos están acompañando en esta charla. Nuevamente pues les damos las bienvenidas a todos. Procederemos con la charla y al final entraremos en un espacio para preguntas o para ampliar la información. Los dejo entonces con Vanessa. Esperemos de que esto pueda ser una charla muy provechosa para todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el proceso de reorganización abreviado y de liquidación judicial simplificado. Esto se encuentra en el decreto 778 de 2020. Es el último decreto que expidió el gobierno nacional en cuanto a temas pues, de insolvencia. Este decreto tendrá una vigencia por 2 años y se sustenta básicamente en 5 pilares. En este caso, pues nos vamos a basar más en 3 pilares, que es el tema de reorganización, abreviada, liquidación judicial y unas medidas pues especiales. Sería entonces una vigencia desde el 3 de junio del 2020, que fue expedido el decreto, hasta el 3 de junio del 2022. Este decreto se hace con el fin de complementar también el decreto 560 de 2020, que anteriormente también habíamos dado pues una charla en esta sesión sobre ese decreto, que hablaba de estos dos procesos que se habían incorporado al proceso de insolvencia, el de reorganización como una medida y pues obviamente en el tema de liquidación también habían unas medidas adoptadas en este decreto. 560, bueno. Estos dos procesos de los que vamos a hablar el día de hoy, que están en el decreto 772, es con el fin de acompañar o de ayudar a esas micro y pequeñas empresas a que realicen este tema de insolvencia con unos trámites menores. Esto con el fin de adoptar unas medidas con mecanismos mucho más ágiles y más eficientes y con menos trámites. La idea de esto, o lo que se espera con este tema, es que en 8 meses se pueda dar pues amplitud a estos procesos, cosa que no pasa en una insolvencia normal, ¿cierto? Antes de que pasara pues esta contingencia. Entonces, la duración pues sería de 8 meses en relación con los ordinarios y todo esto permite pues que las empresas puedan recuperar esa capacidad laboral, social, productiva y financiera de todas estas pequeñas y microempresas para conservar obviamente el empleo y agilizar los procesos de liquidación judicial de las empresas inviables, para retomar obviamente rápidamente los activos de la economía. Atenderá entonces este decreto las necesidades de todos esos pequeños empresarios, de todas esas pequeñas empresas, para lo cual se hace énfasis en la resolución de los conflictos a través de la conciliación y facilite obviamente el pago a los acreedores en el caso de empresas inviables. Este decreto no establece como tal un test mínimo
o determinado para dicha prueba, y corresponderá obviamente a la Superintendencia de Sociedades verificar que la empresa en efecto se esté viendo afectada por esas causas que dieron lugar a esta emergencia sanitaria por la que está atravesando el país. Tenemos entonces que hay un proceso expedito de admisión. El decreto simplifica el proceso de admisión a mecanismos de reorganización y para tal efecto dispone que el juez del concurso no realice una auditoría sobre el contenido de la exactitud de los documentos aportados, ni sobre la información financiera o el cumplimiento de las políticas contables del deudor que lo solicita. Entonces, esto obviamente va a permitir que haya más agilidad y pues que haya menos formalismo como tal, y todos puedan llegar a acceder a esto mucho más fácil. Lo que se exige sí es que el deudor certifique que se lleva la contabilidad regular, que se siente pues obviamente con el contador, con el revisor fiscal, y tengan pues todo como en orden, y verifique la completitud de esos documentos que se van a aportar. El auto de admisión podrá ordenar ampliación o actualización de esa información si en ese momento lo requieren y si en ese momento pues no tienen toda la información conjunta. Bueno, se establece entonces un régimen de insolvencia para las pequeñas insolvencias expedito con el fin de atender la proliferación de los procesos de organización y de liquidación y darle la solución rápida a esto. Vamos entonces a empezar hablando del proceso de reorganización abreviado para estas pequeñas insolvencias. Como pueden ver, hay 3 puntos fundamentales. Entonces, el ámbito de aplicación primero, eso es llegar a esos deudores que estén en el régimen de insolvencia empresarial, cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos. Entonces, este es un tema que no tenía el decreto 560, y era que en el decreto 560 no había pues un límite de activos, mientras que en este se enfocan básicamente en esas empresas que no superen o que sean iguales esos activos a los 5.000 salarios. Eso con el fin de darle obviamente mayor celeridad a ese sector, que es el que se está viendo en este momento mucho más afectado. Se van a aplicar obviamente las mismas órdenes del artículo 19 de la ley que contempla la ley 1116 de 2006, que es la ley de insolvencia, y van a haber unos puntos como es la designación del promotor, la orden de presentación al promotor del proyecto de calificación y graduación de créditos, la determinación del derecho de voto, y al deudor la actualización de inventarios de activos y pasivos con corte al día anterior del auto de la admisión. También se dará la orden del deudor de inscribir el formulario de ejecución concursal en el registro de garantías mobiliarias, el orden de información a los despachos judiciales y entidades que estén conociendo de procesos ejecutivos de cobro coactivo y de restitución, tanto judiciales como extrajudiciales, promovidos contra el deudor. Eso es muy importante porque que no se les escape a ninguna de esas micro y pequeñas empresas verificar qué procesos tienen, verificar de pronto a qué otros acreedores se les debe, porque pues todo eso es lo que va a tener al final toda la constancia, y nos va a ayudar obviamente a que esos procesos pues tengan una pausa y pues se pueda reactivar más adelante. Se fijará una fecha que tenga lugar dentro de los 3 meses siguientes para realizar la reunión de la conciliación de las objeciones a la calificación y la graduación, obviamente, de los créditos. Determinación de esos derechos de voto y presentación del acuerdo que ustedes pues, van a hacer en el tema de reorganización. Las objeciones, junto con las pruebas que las soportan, se deben presentar a más tardar con 5 días de antelación a la fecha de la reunión. Luego de ahí se va a fijar una fecha para realizar una audiencia de resolución de objeciones y de confirmación del acuerdo de reorganización.
El deudor debe acreditar, obviamente, ante el juez del concurso el cumplimiento de las órdenes impartidas en el auto de inicio del proceso de reorganización abreviado y dentro de los 5 días siguientes al vencimiento de cada término. Agotado entonces este tema de las sesiones para conciliar, el promotor deberá levantar un acta de lo que ocurrió allí en la conciliación y le llegará el expediente en los 3 días siguientes a la última sesión, junto con el informe de objeciones que fueron formuladas, conciliadas y también pues las que no fueron conciliadas, e igualmente expondrá un plan de negocios y la propuesta de ese acuerdo de reorganización al que se llegó, sustentando en el flujo de caja proyectado de cada deudor. Entonces, como vemos, los términos acá son mucho más cortos, pueden llegar a un proceso y no demorarse mucho, van a tener, van a ser muy ágil al momento de pasar este tema de si se concilió o no se concilió, qué objeciones se formularon, y en un término pues de 3 días, esto ya pues quedará pues como subsanado. A continuación, después de que pase esto, el juez del concurso realizará una audiencia de la resolución de las objeciones y de confirmación de ese acuerdo, si se pudo dar, y en el cual se resolverán las objeciones que en ese mismo momento pues, se presenten. De confirmar el acuerdo y de que todos los acreedores y todos estén de acuerdo con lo que se llegó, este tendría los mismos efectos de un acuerdo de reorganización conforme la ley de insolvencia, que es la ley 1116 de 2006. Bueno, hay un tema en este decreto que es el proceso de reorganización para los compradores de inmuebles destinados a vivienda. Entonces, los deudores que se vieron afectados o cuyo objeto sea la construcción y venta de inmuebles destinados a vivienda, podrán realizar los pagos del crédito hipotecario de mayor extensión con el fin de que el acreedor hipotecario levante el gravamen directamente o a través de un comprador de unidad de vivienda con los derechos pues, a que tenga lugar. Se puede suscribir la transferencia de dominio de dicha unidad de vivienda a favor del adquiriente también, y se debe informar de estas operaciones con todos sus datos y con todos los soportes al juez del concurso 5 días después de haberse realizado. Las cláusulas de acuerdo de reorganización deberán pues respetarse y deberán respetar los compromisos del contrato de promesa de compraventa, buscando siempre pues que el contrato se cumpla y no se devuelva pues el dinero. Bueno, pasamos entonces del tema de reorganización al tema del proceso de liquidación judicial simplificado. En este también lo principal y el ámbito de aplicación es que también sea para micro y pequeñas empresas que tengan sus activos inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos. En esta también el juez del concurso debe cumplir los requisitos señalados pues, en la Ley de Insolvencia General, la Ley 1116 de 2006. Y vemos que acá hay unas particularidades de las que vamos a hablar. Entonces, la primera es que hay una recuperación de valor en los procesos de liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Que debe preferirse la adjudicación en bloque o unidad productiva, y de no poder hacerse la adjudicación separada deberá pues propender por generarse un valor. En cualquiera de los procesos de liquidación judicial debe preferirse la adjudicación en bloque o en un estado de unidad productiva. El liquidador puede o podrá poner a consideración de los acreedores la celebración de uno o de varios contratos de fiducia para la transferencia total o parcial de esos bienes y adjudicarlos como un pago con derechos fiduciarios. Entonces, eso es una gran oportunidad pronto para los deudores.
Esta propuesta deberá ser aprobada por la mayoría de esos acreedores y el acreedor que guarde silencio se entenderá que vota positivamente. Es importante señalar que aunque el juez no es el encargado de realizar el contrato de fiducia, puede ponerse a disposición de él y se incluye pues unas reglas generales sobre esta posibilidad. Esto también ahorraría pues como tiempo y sería la misma persona que haga en ese momento pues como todo el trámite. Los adjudicatarios podrán recibir el pago en dinero a más tardar dentro de los 2 meses siguientes al desembargo de los recursos para el pago, so pena pues de aplicársele la caducidad. Respecto a los bienes que de pronto cuya tradición impliquen una actuación por parte del beneficiario del pago, se le aplicará pues una carga de cumplimiento de los requisitos de los que habla el artículo 58, so pena pues obviamente que le opere la caducidad y como tal estos bienes también pues acrecentarán en masa. Agotado entonces la etapa de la venta directa pues, de los bienes o de los activos, en el marco de cualquiera de los procesos de liquidación judicial, se podrá acudir a una figura o a un sistema que es el martillo electrónico. Lo que se hace es que el precio de base no va a ser inferior al 70% del avalúo y para el segundo remate será del 50% del avalúo, entonces pues no hay como una decaída grande pues del bien o de los activos que se vaya en ese momento al sistema con el martillo electrónico. De no lograrse esa venta, se procederá entonces la adjudicación en los términos de la Ley 1116 de 2006. Se incluyen entonces las reglas bajo las cuales se tramita este proceso, también se determina cómo se van a establecer y cómo se van a pagar los honorarios de los liquidadores a este tipo de procesos. Y pues eso va a ser pues como de gran ayuda para que el bien no se devalúe y pues que los deudores puedan acceder pues a esta liquidación judicial. Va a tener pues grandes garantías a la hora pues de vender todos sus activos. Seguimos entonces con el proceso o con el procedimiento que va a tener esta liquidación judicial y se van a seguir ciertas etapas. Entonces la primera etapa es que el juez del concurso va a proferir un auto de apertura al proceso en el cual va a designar al liquidador. Luego de eso, el liquidador deberá presentar una estimación de los gastos de administración de la liquidación dentro de los 15 días siguientes a la posesión. En cualquier momento, el liquidador va a poder hacer o presentar ofertas vinculantes de venta de esos activos que tiene el deudor. El plazo para que los acreedores presenten sus créditos al liquidador será entonces de 10 días, que se van a contar a partir de la fecha de fijación del aviso, que informa obviamente sobre la apertura de este proceso de liquidación judicial, y el plazo para que ese liquidador pueda remitir el proyecto de calificación o de la graduación de los créditos que ya posteriormente hizo, entonces será de 15 días que se contarán a partir del vencimiento del término para presentar los créditos. Bueno, después de esto se va a correr traslado del proyecto de calificación y graduación de los créditos, obviamente en escala de relevancia, de graduación, pues a cuáles acreedores se les debe de pagar primero. Y esto será por un término pues de 5 días. En principio no hay lugar a elaborar un proyecto de determinación de los derechos de voto por cuanto a la adjudicación que realizará el juez del concurso, salvo que se pretenda realizar un acuerdo de reorganización o se quiera aportar un nuevo capital. Los acreedores entonces podrán objetar el valor neto de liquidación presentado
presentando un avalúo o una oferta vinculante de compra de uno o de varios bienes por el valor superior al asignado. Entonces, en el evento en que de pronto los acreedores o en que se presenten las objeciones que los acreedores hagan, se correrá entonces un traslado de 3 días y el juez del concurso las va a resolver mediante un auto escrito o en audiencia. De no presentarse esas objeciones o de conciliarse o allanarse la totalidad de las objeciones, el juez del concurso va a proferir el auto aprobando la calificación y graduación de esos créditos y el inventario. Después de eso se va a correr un término de 2 meses para poder objetar, para poder ejecutar las ofertas de compra-venta de activos y vender los demás bienes que directamente, ya sea directamente o no, por un valor no inferior al neto de la liquidación que estén haciendo en el momento o mediante el mecanismo acá adoptado, que es el martillo electrónico. Vencido entonces ese plazo de 2 meses, se va a contar un término de 10 días para que el liquidador presente un proyecto de adjudicación y el juez del concurso, mediante auto que va a ser susceptible únicamente de recurso de reposición, va a proferir entonces la decisión de la adjudicación. Luego de ahí hay un término de 20 días, que dentro de esos 20 días de la firmeza de la adjudicación, el liquidador va a poder realizar la entrega de esos bienes. Y una vez ejecutadas las órdenes incluidas en el auto de adjudicación de bienes, el liquidador debe presentar al juez del proceso, al juez que lleve en ese momento el proceso de liquidación judicial, una rendición de las cuentas finales de toda la gestión que él ha hecho, y eso va a correr un traslado por 5 días. Bueno, esas son como las etapas que cumple ese trámite de liquidación judicial simplificado. El auto de inicio de un proceso de liquidación judicial simplificada se va a fijar el valor de los honorarios de liquidación en esa acta y un valor correspondiente a 60 meses de gastos de custodia de archivo. Esas sumas se le adicionará también el impuesto de valor agregado correspondiente. Todo lo que es rebajas, descuentos o quitas de capital, multas, sanciones o los intereses que obtengan los liquidadores serán grabados en todos los casos como ganancias ocasionales y no como una renta ordinaria o una renta líquida. Bueno, entonces, como explicábamos ahorita, ninguno de los dos procesos, tanto el de liquidación judicial simplificado como el de reorganización, el juez de concurso no va a realizar una auditoría sobre ese contenido o exactitud de esos documentos aportados, ni sobre la información financiera o el cumplimiento de esas políticas contables, y eso será solo responsabilidad exclusiva o del deudor, tanto del deudor como de su revisor fiscal y de su contador. Entonces es importante pues tener todos esos documentos al día, porque no van a ser revisados previamente. Bueno, tenemos que ese decreto 772 adopta otras medidas con el fin de generar unos mecanismos de protección. Entonces, ¿qué se está protegiendo con este decreto? Con este decreto se quiere proteger a la empresa, al empleo, y pues subsidiariamente va a salir también beneficiado o protegido los empleadores, los empleados. Con el auto que inicia entonces procesos concursales de los deudores afectados obviamente por esta emergencia del COVID-19, con esta emergencia sanitaria, entonces se pueden levantar las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo sobre bienes que no estén sujetos al registro de ese deudor. El juez entonces que tenga en ese momento uno de estos dos procesos conoce entonces la ejecución
y deberá devolver los bienes o los dineros de esos embargos o de pronto de esos procesos que de pronto le retuvieron durante todo este tiempo. El promotor o quien haga sus veces debe verificar el destino de los bienes desembargados e informar al juez. Bueno, en este decreto 772 se establecen también otras medidas, que es que se reducen obviamente los requisitos formales de admisión. Ya hemos dicho obviamente pues que el juez concursal no va a realizar ningún tipo de auditoría sobre los documentos aportados. También hay otra medida que es importante tener en cuenta, muy novedosa, que es que se permite el uso de la inteligencia artificial y de herramientas tecnológicas e implementación de formatos electrónicos como parte obviamente de la solicitud de admisión y la radicación también electrónica de esa solicitud y de toda la información. Entonces juega un papel muy importante pues acá todo el mecanismo digital que en este momento estamos viendo, que está transformando todo lo que veníamos viviendo. Estamos en una era donde lo digital y lo electrónico pues está mandando la parada, y pues realmente esto agiliza muchísimo los trámites y los procesos. Entonces esto es una novedad también que trae el decreto. El uso entonces de esas herramientas tecnológicas son súper importantes, van a atender una gran cantidad de solicitudes. Las supersociedades va a poder solicitar el diligenciamiento de un formato electrónico y poder hacer uso de estas herramientas electrónicas y de la inteligencia artificial como tal, que podrá ser implementada de forma pues obviamente permanente si así lo desean. Quienes manifiesten no poder acceder de pronto a estas herramientas tecnológicas serán obviamente apoyados por la Secretaría, a través de la Secretaría. Pues la idea es que obviamente no todos estamos de pronto familiarizados con estos métodos, entonces habrán personas que definitivamente no sepan o de pronto no tengan la oportunidad de acceder a estas herramientas. Entonces, pues se tiene la otra opción. Se va a permitir entonces que estas personas que de pronto no puedan acceder, lo hagan de manera pues física, puedan hacer la radicación. Toda la información podrá quedar obviamente en forma virtual para ser consultada pues por cualquiera que necesite información sobre el proceso. Hablamos de otra medida, que es el levantamiento de medidas cautelares, como lo nombramos ahorita, pero esa es otra de las medidas distintas que nos trae este decreto. Esto se hace en procesos ejecutivos o de cobro coactivo y que recaen sobre los bienes distintos sujetos a registro para que ya sean entregados directamente por recursos embargados y que eso lo haga el juez de ejecución. Las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo, entonces que se vean que sus deudores se hayan visto afectados por esta emergencia, se levantan solamente con la expedición del auto de inicio del proceso, y el juez que conoce de la ejecución deberá antes de entregar esos dineros o esos bienes al deudor, inclusive si ese proceso ejecutivo no se ve después remitido para la incorporación al proceso concursal como tal. Entonces eso también es novedoso porque sin embargo permite que así no lo hayas incluido en ese momento, pues lo puedas hacer posteriormente. Bueno, hay unas disposiciones generales que nos trae ese régimen concursal, y es que la Superintendencia de Sociedades y los jueces civiles, que son pues quienes tienen la competencia en estos procesos, podrán contar ya con una mayor capacidad en la lista de auxiliares de la justicia, y estos van a tener la oportunidad o podrán actuar como promotor, liquidador e interventor, o sea, las tres
una sola persona, sin exceder un máximo de seis personas para cada uno de los procesos de forma simultánea. Eso es con el fin de que haya más celeridad y la idea es que se nombren a personas que de pronto estén en ese mismo territorio, o sea, que sea de su competencia. Trae otra disposición que es el aplazamiento de los pagos de las obligaciones por conceptos de gastos de administración. Eso pues también lo había implementado el decreto 560, que fue el primero que se implementó en ese régimen de insolvencia durante esta emergencia. Entonces, la idea es que estos gastos de administración puedan aplazar estos pagos de estas obligaciones y pues que el deudor sea el que estime cuáles de esos gastos de administración son necesarios o no. Deberá hacerse entonces esto de buena fe y se entenderá como un abuso del derecho el incumplimiento generalizado de estos y el aplazamiento injustificado del pago a ciertos acreedores, pues porque obviamente estamos en una situación difícil. Sabemos que muchos sectores empresariales, muchas microempresas y pues muchas pequeñas empresas están viendo afectadas unas más que otras, pero digamos que todas esas medidas que adopta el gobierno nacional, la idea es que la gente las aproveche, más no que se escondan o quieran evadir sus obligaciones. Entonces realmente la invitación es a que las personas que realmente necesiten de ese proceso o necesiten de pronto esos aplazamientos de pago, pues puedan tomar esto como un mecanismo, una alternativa, pero sin dejar de pronto que esas personas o sin dejar que esos deudores que de pronto sí puedan subsanar algunas de sus deudas, que sí puedan pagar a ciertos acreedores, pues realmente lo hagan. Y por eso es tan importante, y estos decretos realmente nos hablan muchísimo de que se debe hacer con buena fe, porque pues no están pidiendo mayores requisitos y pues yo sé que muchas personas en este momento se están acogiendo a este régimen de insolvencia, pero pues la idea es que los que puedan, los que de verdad, los sectores que no se están viendo tan afectados y pues no tengan al menos para pagarle a unos acreedores, pero a otros sí lo hagan, ¿cierto? Y no de pronto se abuse de estas medidas y de este derecho, ¿cierto? Bueno, otra de las medidas que adopta el decreto es que los deudores que obtengan financiación en los términos del artículo 5, que era el decreto 560, que fue el anterior decreto que expidió el gobierno, deberán estar cumpliendo con los términos del crédito para el momento de la confirmación de acuerdo de reorganización. Entonces, los que ya se hayan acogido a ese decreto 560, se los hayan aprobado, pues lo importante es que sí estén cumpliendo realmente con ese acuerdo que se hizo. Porque de lo contrario, el juez del concurso pues no podría confirmarlo. Bueno, en el decreto también nos habla de otro mecanismo que es el de maximizar el valor de los bienes del deudor y la protección de los compradores de vivienda. Eso lo hablamos ahorita, pero lo hablamos como tema de reorganización. En este como tal lo voy a hablar de liquidación, y es que se establecen pues las medidas para maximizar el valor de esos bienes del deudor en el evento de una liquidación, ¿cierto? Como les hablaba, en este decreto está el uso de ese martillo electrónico y la protección de los compradores de vivienda de manera que se cumplan los contratos. El pago de las acreencias directamente a los financiadores por parte del deudor y el levantamiento de los gravámenes hipotecarios y la escrituración de los bienes y que eso facilite el desarrollo del objeto social, por ejemplo, de los constructores de vivienda. Entonces, estas son como las medidas que adopta, aparte de las que ya se habían adoptado en el decreto 560,
y se suspenden obviamente unas normas y otras medidas que realmente no me voy a enfocar mucho en eso, pero se las voy a nombrar, que es la suspensión por 2 años de la causal de disolución por pérdidas para cualquier tipo societario, también la posibilidad de que los procedimientos de recuperación ante las cámaras de comercio se realicen por categorías de acreedores, que esa era una de las medidas que traía el decreto 560, que era esa recuperación ante las cámaras de comercio. También se suspende la creación de un mecanismo para facilitar el acceso al crédito en proceso de insolvencia. Se extiende ese, no se suspende, sino que se extiende la creación de ese mecanismo. También está el fortalecimiento de la lista de auxiliares de la justicia para manejar el mayor número de procesos que se presentaran. Ya vimos también que en ese fortalecimiento de la lista de auxiliares, una sola persona va a poder ocupar todos esos cargos de liquidador también. La suspensión del subsidio para liquidaciones inactivos, para un mejor uso de esos recursos en los procesos de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, pues dada obviamente esta coyuntura, esta contingencia por el COVID-19. Las medidas entonces que se adoptan con este decreto no tienen un carácter permanente, ya vimos que tiene obviamente una vigencia solamente de 2 años. Las herramientas previstas en el mismo entonces entrarán a vigencia desde el momento que se despidió, que fue el 3 de junio, y solo se aplicará entonces a esas empresas afectadas por las causas que se motiven derivado de la emergencia económica y social. En esa medida, al utilizar estos mecanismos, será necesario justificar y probar, obviamente, esa afectación, y eso pues queda a cargo, obviamente, del empresario y de su revisor, de su contador. Bueno, algunas normas en referencia a lo que fue también el decreto 560, que es que va muy a la par con este decreto nuevo. Entonces ya dijimos que el aplazamiento de los pagos de administración, y también que los deudores que obtengan financiación en el marco pues, del artículo 5 deben estar cumpliendo con esos créditos. Y que se extienda, obviamente, por este periodo de los 2 años, esa causal de disolución por pérdidas para cualquier tipo pues, societario. Entonces, con esto pues damos por terminado el tema del proceso de reorganización abreviada y liquidación judicial simplificado. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. Vanessa, muchas gracias por la exposición, muy claro el tema. De alguna manera, como concluir, no desde el punto de vista tan técnico y del derecho, sino como darle de alguna manera una terminación coloquial al tema, lo que se busca en este tipo de medidas encaminadas por el gobierno nacional es permitirle a aquellas personas, pequeñas y medianas empresas, que hoy afrontan situaciones económicas difíciles, con el objetivo de que puedan salvar o que puedan continuar con su actividad económica, le generas la posibilidad de renegociar condiciones de pago, renegociar condiciones de intereses. Sin embargo, no les permitiría, pues tocaría revisar pues como la prestación específica, esconderse o deshonrar esos pactos y esos acuerdos y esos contratos previamente establecidos, pero sí les permitiría hacer unas renegociaciones de manera de que la actividad comercial a la que se dedican pues pueda continuar y la persona pueda salir adelante en estas situaciones tan complicadas para todos. Los Sí, invitamos.
para terminar, pues me gustaría de pronto invitar a muchas personas o empresarios o empresas que de pronto le tienen un poquito de temor a este tipo de procesos, pero que realmente en ese momento es necesario porque vemos que hay unos sectores demasiado afectados y que no va a ser ahora, sino que o sea, va a persistir en el tiempo. Todavía falta para que esto pase, para que esta contingencia pues pase. Entonces, obviamente va a haber unos sectores que van a seguir ahí pues como pausados. Entonces, pues la invitación es que analicen este tipo de procesos, que no le tengan de pronto temor y que la idea la idea que tiene el gobierno también con estos decretos es de pronto agilizar esos trámites y que las personas puedan acceder mucho más fácil a ellos y que se pueda como cuidar o cultivar la empresa como tal y pues que de ahí no se vaya a generar más desempleo y pues se pueda cuidar obviamente a esos empleados y que los empleadores pues tengan cómo solventar todos esos gastos y puedan aplazar obviamente todas esas deudas que tengan en un tiempo pues como prudente. Sí, muchas gracias, Vanessa. De todas maneras, hacerle una invitación a las personas que nos escuchan, que esta charla o este contenido que se comparte con ustedes, pues sea de su interés o interés de algún familiar, de algún amigo, les solicitamos que compartan la información. Sabemos que es algo muy valioso. Obviamente nosotros como, como abogados y como empresa dedicada a prestar servicios del derecho, pues estamos prestos a cualquier asesoría, cualquier ampliación sobre la materia que ustedes requieran para hacer ese acompañamiento en este proceso que es práctico, pero que también requiere pues unos conocimientos y unas diligencias que se deben de realizar y obviamente pues sería muy importante contar con el acompañamiento de un profesional en derecho. Vanessa, Cristina Pérez nos hace dos preguntas. La primera es, ¿este proceso aplica para personas naturales también? Los dos decretos, o sea, este como tal, de reorganización abreviada y liquidación judicial, van caminados pues, obviamente como a esas micro y a esas pequeñas empresas, ¿cierto? Pero vemos que, por ejemplo, en el decreto 560, que es el primero que estudió durante esta contingencia el gobierno nacional, esas medidas sí se adoptan también para personas naturales, pero comerciales. Entonces hay que aclarar como un poquito esto. De reorganización abreviada de liquidación judicial es para pequeñas y microempresas. O sea, que este decreto 770 se aplica a personas jurídicas que entren en el rango de mediana y pequeña empresa. Y el decreto 560 es el que cobija la insolvencia para personas naturales. Sí, ese también nos habla obviamente de las empresariales, de las empresas, pero también cobija a las personas naturales. Sin embargo, este es pues como muy específico en ese sector y sobre todo que tengan un activo, que tengan unos activos inferiores, iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos. Ok, muchas gracias. La otra inquietud es si se debe presentar obligatoriamente por vía judicial o se puede llevar a cabo la diligencia ante notario. No, ante notario no. Se puede hacer una conciliación también que la adoptó, es tanto este decreto como la adoptó el decreto anterior, el 560, de ir directamente a las cámaras de comercio y poder hacer este tipo de conciliaciones. Pero ante notario no, hasta el momento no, vía judicial. Por la super, o ordinario o cámara de comercio. Perfecto, o sea que en conclusión serían los competentes para conocer la Cámara de Comercio, la Superintendencia de Industria, la Superintendencia de Sociedades y el juez ordinario, ¿correcto? Listo. Por el momento no tenemos más inquietudes. Agradecemos a todos ustedes por participar de la charla. Nuevamente los convidamos para que compartan esta información con amigos y familiares. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales
y se suscriban al canal de YouTube, en el cual subimos todos los webinars que hacemos constantemente por parte de Arroyave y Asociados, y los invitamos para que se agenden, que todos los martes, sea a las 5:30 o sea a las 6 de la tarde, vamos a tener diversas charlas con varios contenidos que nos van a permitir fortalecer los conocimientos jurídicos y que van a servir para la satisfacción de algunas necesidades de los ciudadanos como tal. Nuevamente, muchas gracias, Vanessa. Muy interesante la charla, mucha claridad con todo. Nos esperamos en una próxima ocasión. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que vieron la charla, y a ti, Andrés, también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas, hasta luego, que se bien.